Antes de que existieran los reinos, antes de que la historia fuera escrita, hubo un mundo que se perdió bajo las aguas. Esta es la historia del diluvio, del arca de Noé. Y del hombre que confió cuando nadie más lo hizo. Acompáñame en este relato épico de fe, juicio y un nuevo comienzo. El diluvio y el arca de Noé. Un relato épico de juicio, fe y un nuevo comienzo. En los días antiguos, cuando el mundo aún no conocía reinos ni coronas, la humanidad caminaba sobre la tierra sin comprender el peso de sus propios actos. Los hombres se multiplicaron, las ciudades crecieron, y con ellas creció también la violencia. La injusticia se volvió cotidiana. El poderoso oprimía al débil, y el corazón del ser humano se endurecía día tras día. La tierra, creada para ser un lugar de vida y armonía, gemía en silencio bajo el peso de la maldad. Nada escapaba a la mirada de Dios. Y lo que vio fue un mundo que se había extraviado. Sin embargo, en medio de aquella generación corrompida, hubo un hombre distinto. No destacaba por su fuerza ni por su riqueza. No gobernaba ciudades ni lideraba ejércitos. Su nombre era Noé. Noé era un hombre justo. Caminaba con Dios cuando otros le daban la espalda. Mientras el mundo corría hacia la destrucción, él elegía la obediencia silenciosa. No gritaba su fe, la vivía. Un día, cuando el mundo seguía su curso sin sospechar nada, Dios habló a Noé. La voz no vino como un trueno, sino como una verdad firme y solemne. Dios le reveló que el tiempo de aquel mundo había llegado a su fin. La violencia había llenado la tierra, y las aguas borrarían todo rastro de esa corrupción. Pero junto con el anuncio del juicio, vino también una esperanza. Dios le ordenó a Noé construir un arca. No sería una embarcación común. Sería una fortaleza flotante, hecha para resistir la furia del diluvio. Dios le dio instrucciones precisas, las dimensiones, los materiales, los niveles, las habitaciones. Todo tenía un propósito. Noé escuchó y obedeció. Nunca antes había visto una lluvia semejante. Quizás jamás había llovido así en la tierra. Sin embargo, Noé no pidió pruebas ni explicaciones. Tomó madera, herramientas, y comenzó a construir. Año tras año, el arca se alzaba sobre la tierra seca. La gente se acercaba a observar aquella obra absurda, reían, se burlaban, lo llamaban loco. Algunos se detenían solo para verlo fracasar. Pero Noé no respondía con palabras. Respondía con perseverancia. Mientras el arca tomaba forma, algo misterioso comenzó a suceder. Los animales empezaron a llegar. No guiados por el instinto del miedo, sino por una fuerza invisible. Parejas de cada especie caminaban hacia el arca, animales mansos y salvajes, grandes y pequeños. El orden reinaba donde antes solo había caos. Cuando todo estuvo preparado, Dios habló una vez más. Era tiempo. Noé entró en el arca junto a su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. 8 almas, portadoras del futuro de la humanidad. Los animales ocuparon su lugar. El aire dentro del arca se llenó de sonidos, respiraciones y vida. Entonces ocurrió algo definitivo. La puerta del arca se cerró. No fue cerrada por mano humana. Fue Dios mismo quien selló aquella entrada. Y con ello, el destino del mundo antiguo quedó decidido. El cielo se oscureció. Las nubes se reunieron como ejércitos. El viento comenzó a gemir. Y finalmente, la lluvia cayó. No como una bendición suave, sino como un juicio incontenible. Las aguas descendieron del cielo y brotaron de la tierra. Los ríos se desbordaron. Los valles desaparecieron. Las montañas comenzaron a perder su forma bajo el avance del océano. El arca se levantó. Flotó.
Y comenzó su largo viaje sobre un mundo que se hundía. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el rugido de la tormenta. La madera crujía, el agua golpeaba, y el silencio del juicio envolvía todo. Cuando la lluvia finalmente se detuvo, el mundo ya no era el mismo. Las aguas cubrían toda la tierra. No había ciudades. No había caminos. No había recuerdos visibles del pasado. Solo un océano infinito y un arca navegando sobre él. El tiempo parecía suspendido. Hasta que un día, el arca se detuvo. Había tocado tierra sobre los montes de Ararat. Pero Noé no salió de inmediato. Aprendió que la obediencia también consiste en saber esperar. Envió un cuervo. Luego una paloma. Y cuando la paloma regresó con una hoja de olivo, el corazón de Noé supo que la vida había comenzado de nuevo. Finalmente, Dios habló. Era tiempo de salir. La puerta se abrió. La luz del sol tocó la tierra renovada. Los animales salieron, uno a uno, llenando el mundo de movimiento y sonido. La creación respiró nuevamente. Noé levantó un altar. No para celebrar su salvación, sino para agradecer la misericordia. Porque entendió que el juicio no fue el final, sino el camino hacia un nuevo comienzo. Entonces Dios estableció un pacto. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y colocó un arco iris en el cielo como señal eterna. Un recordatorio de que, incluso después de la mayor tormenta, la esperanza aún puede brillar. Así terminó el mundo antiguo. Y comenzó otro. No por la fuerza de ejércitos ni por la sabiduría de reyes, sino por la fe silenciosa de un hombre que decidió obedecer cuando nadie más lo hizo. Y mientras exista el arco iris en el cielo, la historia de Noé seguirá recordándonos que la obediencia, la paciencia y la fe pueden salvar el futuro del mundo. Y así, cuando las aguas se retiraron y el cielo volvió a abrirse, el mundo comenzó de nuevo. La historia de Noé no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio eterno. Que incluso en medio del juicio, la esperanza puede sobrevivir. Y que una sola decisión de fe puede cambiar el destino de muchos. Gracias por escuchar. Que esta historia permanezca contigo. Como el arco iris después de la tormenta.